Sí, buenos días, bueno, casi tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este taller. Estoy muy contento de estar aquí y habiendo escuchado las presentaciones previas de la mañana, me parece que lo que voy a presentar van a ser cosas que pretendería que fueran más bien a complementar la información que se aportó o en sí mismo cuando leí el título de la sección que se llamaba así, Acceso y Uso y Aplicación de la Información Geoespacial, pues pensé en tres componentes que me son muy interesantes y que a través de los años me parece que se han consolidado como, pues yo diría casi como una revolución para el uso de la información geoespacial que se masifica, ¿no? En términos generales estaba pensando en la presión remota, en el software para sistemas de información geográfica y en Internet, o sea, tres de los componentes que se hablaron en la mañana, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Bueno, para empezar, bueno, el objeto de utilizar este tipo de herramientas tiene que ver necesariamente con resolver problemas, ¿no? Problemas que van a considerar el marco geográfico y de las cuales vamos a utilizar las herramientas de la geomática para poder dar soluciones, ¿no? Y acciones que sean o que tiendan a ser concretas y realistas, ¿no? Y digo, sin entrar en una discusión profunda al respecto, me parece que gran parte de lo que se ha dicho en el taller hasta el momento tiene una dirección clara hacia allá, ¿no? Problemas como cuáles, bueno, pues está inundaciones, incendios, tsunamis, etc. Todos los problemas ambientales que se derivan de los múltiples cambios que ocurren, ¿no?, en el planeta son parte, pues, de lo que podemos hoy analizar con la información geoespacial. Y bueno, pues tenemos un componente que es interesante. Todos esos satélites que están ahí, toda esa constelación, ¿no?, de misiones, Landsat desde el año 1972, ¿no?, con diferentes misiones hasta Landsat 8, que ahorita voy a platicar un poquito más de eso, SPOT, DMSP, etc. Una constelación enorme de información de satélite que tenemos, ¿no?, hoy a disponibilidad. Y lo mejor, ¿no?, es que mucha de ella es gratuita. Y esto tal vez para los que no tienen canas suene un poco extraño, pero hace 20 años eso de tener información de imágenes satelitales, ¿no?, era una cuestión muy difícil, ¿no? Y presupuestalmente implicaba una imposibilidad, digamos, para poder acceder a la información que se requería, ¿no? Que hoy en día pues ya no, ¿no? Y eso es una gran sorpresa y que de alguna manera detona, ¿no?, el que EROS, ¿no?, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, pues dijeran esto, precisamente que está en la lámina, para cualquiera, en cualquier tiempo, ¿no?, y donde sea, puede descargar información gratuita de todo el acervo de imágenes satelitales de Landsat, ¿no? Esto es algo muy relevante porque tenemos entonces una serie de tiempo, desde 1972, ¿no?, y que hoy, bueno, hace un año, un poco más de un año, se lanzó la misión 8 de Landsat, ¿no? Tenemos información disponible, ¿no? Más o menos, y este es un dato muy interesante que ahorita lo vamos a graficar, en 2001 más o menos se distribuyeron por EROS 25,000 imágenes. A diciembre del 2011, 7.3 millones, ¿no? Eso es algo impresionante en términos de la información que podemos disponer y ahorita lo vamos a tener más presente, ¿no? Entonces, un poco lo que decía, 42 años de información. Y otro punto que es muy interesante es que en 1974 habíamos en el planeta, bueno, de los que nacimos antes de eso, 4,000 millones de personas. Y hasta hace una semana, bueno, más o menos por los contadores de población, dicen que teníamos 7,257 millones de personas. Es decir, más de 3,000 millones de personas se han incorporado en este planeta y lo hemos visto a través de imágenes de satélite. Esto me parece algo muy relevante. Graficado significa eso. Desde enero, ¿no?, del 2009 y hasta marzo de 2012, más o menos hemos llegado a tener, ¿no?, el número de escenas Landsat que se han distribuido por EROS de alrededor de casi 8 millones. Eso es, bueno, la gráfica en sí mismo me plantea muchas interrogantes. ¿Quiénes están utilizando esa información? ¿Para qué la están utilizando? ¿Cómo la están utilizando? ¿No? En sí mismo eso me parece que es
algo muy interesante de analizar. Y si lo llevamos, digamos, a pensar cuántas imágenes, ¿no?, se habrán distribuido desde esa fecha. Y bueno, aquí no me fui muy largo, pero hasta enero del año pasado, antes del lanzamiento del Landsat 8, pues tendríamos muchos millones, ¿no?, de imágenes más. Eso creo que es algo muy interesante. Les comentaba que el Landsat 8 se lanzó en febrero 11 del año pasado. Lo comento muy rápido. Bueno, estando en clase en la universidad con mi grupo, pudimos ver y presenciar el lanzamiento de ese satélite. Y eso, digamos, para los que estamos en esto metidos desde hace muchos años, fue algo muy emocionante, ¿no? Ver cómo el satélite se lanza y cómo empezó a funcionar, y que hoy en día más o menos 160,000 imágenes están disponibles y que si ustedes entran a sitios de internet pueden descargarlas de manera gratuita. Eso me parece muy, pero muy relevante, ¿no? Pensando en ello, digamos, en la masificación de la información, hay como que varios puntos que son interesantes, ¿no? Y es que, sin hacer una lista muy exhaustiva, pensando nada más en lo que he ido viviendo a través de estos últimos 20 años, pues me parece que las perspectivas personales, el desarrollo de SIG, ¿no?, para plataformas, ¿no?, o multiplataformas, ha ido creciendo de manera muy interesante e importante en los últimos 20 años, ¿no? Y que en este siglo, de alguna manera, hay componentes que son más interesantes todavía, ¿no? Internet 2, que se platicaba ya hace un momento, que nos da la oportunidad de tener una transferencia de información mucho más rápida y expedita para manejar casi cosas en tiempo real. Por otro lado, se encuentra lo que todo el mundo ha visto y ha mencionado desde hace rato, y supongo que desde ayer también, y es que Google Earth, ¿no?, era una compañía chiquita que generó algo que se llamaba el AirViewer, ¿no?, en el año 2005, desde el año 2005, fue comprado por Google y eso masificó la información, ¿no? Es decir, la disponibilidad para el usuario no especializado, ¿no?, para el usuario común, para el de a pie, ¿no?, que pudiera ver, como se decía hace un rato, su casa, ¿no?, su patio, ¿no?, y todos los elementos del paisaje que lo rodean. Y por otro lado, lo que se mencionaba también en la mañana, MODIS, ¿no? Yo recuerdo, de manera, pues, lo voy a platicar un poco anecdótico, cuando hice una estancia en la Universidad de Lincoln, Nebraska, en Calmit, ¿no?, Jim Merchant, y estuve con Franz Mora un tiempo, pues de alguna manera en el 98 MODIS era la promesa, ¿no? Y es una promesa que se cumplió, ¿no? La disponibilidad de información, ¿no?, que tenemos a través de MODIS es muy interesante, y bueno, pues ya una de las aplicaciones fue comentada más más temprano. Entonces, por otro lado, tenemos también que ha habido una gran generación de técnicas para generar servidores de mapas, o sea, poner a disponibilidad del usuario no especializado la información de mapas, y eso también es otra cuestión que ha tenido un gran avance, ¿no?, tecnológico, y que nos ubica, digamos, en términos de que cualquiera puede consultar esta información. Como cual, bueno, por ejemplo, la Universidad de Maryland desarrolló este algoritmo para poder visualizar cambios de uso del suelo. Y de esta página pues se puede descargar información, digamos, de los diferentes escenarios de cambio que ellos produjeron, ¿no?, más o menos a 30 metros para todo el planeta, utilizando imágenes Landsat. Y por otro lado, Esri desarrolló esta página en la cual uno puede visualizar la información multitemporal. Por ejemplo, en este caso vemos aquí un área de la montaña de Guerrero, ¿no? Esta es la de Comonfort, y podemos ver 3 tiempos, ¿no? Bueno, 2 tiempos, ¿no?, y su cambio, ¿no?, del 75 al año 2000. Y nos puede marcar cuáles son las áreas que incrementó la vegetación y cuáles son las que decrecieron. Podemos verlo, digamos, a nivel ya muy temporal, ver los cambios y finalmente ver qué es lo que cambió. Esto, de alguna manera, es un avance muy interesante e importante, pero que también tiene que tener una cierta precaución. Si yo reviso a detalle esta información, pues me voy a encontrar que muchas de las zonas que están marcadas aquí como pues, disminución de la vegetación o incremento de la vegetación pueden no ser exactas. Entonces, esta información nos da
un punto de vista global de los cambios, pero si queremos aterrizarlo a cuestiones locales, pues habría que revisarlo de una manera mucho más, seria, ¿no? El uso de la información de imágenes, por ejemplo, para incendios es otra componente interesante, ¿no? Podemos ver dónde ocurre, ¿no?, el incendio y tenemos esta información disponible. O ver, por ejemplo, la aplicación de cosas simples, ¿no?, como un índice para detectar incendios, ¿no?, como se muestra en la pantalla. Tenemos ahí el área quemada y con el índice puedo detectar dónde es y de qué magnitud se encuentra. Y por otro lado tenemos la información para poder visualizar diferentes componentes. Este es el Popocatépetl y ahí en esta combinación de bandas en color podemos ver inclusive que se destacan algunas de las zonas, ¿no?, donde hay lava, por ejemplo, ¿no? Imágenes de Google Earth. Y ahí al respecto quisiera pasar a otro detalle, que también tenemos imágenes, por ejemplo, que nos permiten tener modelos digitales de elevación de LIDAR, que bueno, supongo yo que se habrá platicado un poquito ayer tal vez al respecto, ¿no? Es un sensor, pero aerotransportado, ¿no?, que permite tener imágenes de muy alta resolución del terreno. Y por otro lado, el segundo componente que me gustaría comentar, pues es todo el open source, ¿no?, todas las fuentes abiertas, toda la información de software para sistemas de información geográfica que actualmente está disponible. Al respecto me gustaría comentar de mi experiencia, digamos de hace unos años, estando en la universidad y para dar un curso de sistemas de información geográfica. Hace unos 5 o 6 años la cosa era muy complicada, ¿no?, porque no teníamos licencias para poder no dar o impartir este tipo de cursos. En algún momento me pidieron que diera un curso, ¿no?, para la licenciatura en antropología con 30 personas y no tenía licencias para 30 personas. Me di a la tarea de buscar software, ¿no?, que me permitiera hacerlo de manera más correcta, o sea, sin tener que comprar una licencia para la cual no teníamos, y me encontré con el QuantumGIS. Resolví, digamos, las tareas que había hecho yo para mi curso de ArcView o de ArcInfo con QuantumGIS sin ningún problema. Y eso, digamos, cambió mi perspectiva en cuanto a cómo impartir estos cursos, porque me posibilitaba ya a tener, digamos, grupos no de 5 o de 6, sino de 30 o 40, ¿no?, personas trabajando con este sistema y de manera gratuita. Creo que eso también nos ubica en otro contexto en el cual nos posibilita tener una mayor capacidad, ¿no?, para que los alumnos de las licenciaturas o de los posgrados puedan aprender, ¿no?, a manipular la información espacial. QuantumGIS, digamos aquí, e incluso también otra de las cuestiones que ha sido muy interesante y en las últimas semanas he podido hacer es, por ejemplo, incorporar la información de fondo de Google Earth dentro de QuantumGIS. Esto también se puede hacer para el software de patente como ArcMap, ¿no?, pero lo podemos hacer con software libre. Entonces, la competencia, digamos, que existe entre software de patente y software de libre acceso, pues hoy en día es fantástica, ¿no? Nos abre un potencial enorme, ¿no?, para poder utilizar información, ¿no?, y poder de alguna manera generar recursos humanos. Creo que es muy importante aprovechar todo lo anterior y la educación me parece una de las cuestiones centrales. Generar habilidades, ¿no?, ya sea a nivel solitario, bueno, de licenciatura y posgrado, es creo que fundamental, y eso nos puede derivar en generar líneas de investigación, que aquí me acoté a 2 cosas muy generales en realidad, pero en realidad pueden ser muchísimas más, ¿no? Y bueno, finalmente lo que quería plantear es que pues acceso a datos útiles para la geomática no es un limitante para el desarrollo de proyectos. Actualmente no lo es, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas más. Y como nunca antes, tenemos herramientas de análisis espacial y de imágenes de satélite que depende, o sea, su uso depende solamente de la capacidad para desarrollar habilidades y de nuestra imaginación para proponer objetivos y metas que contribuyan a solucionar problemas. Creo que esto es, ¿no?, una cuestión muy interesante. Gracias.